universo, que por tu gracia nos traes a la familia de tu Hijo y que te complace en enseñarnos y hablarnos y en nutrir a tu pueblo. Queremos tu bendición y que tu palabra alimente nuestro corazón. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine el entendimiento y aplique estas palabras al corazón y a la vida, para que no tan solo se nutra nuestra mente, sino nuestro espíritu y lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le he titulado en esta mañana a la predicación: ¿quién eres? ¿Cuál es tu posición y tu responsabilidad? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu posición y tu responsabilidad? Y quiero que me acompañen a Primera de Juan. Y en esta predicación me propongo, si la gracia de Dios lo permite, contestar una serie de preguntas. 15 preguntas. Así que voy a hacer 15 preguntas a las cuales voy a dar respuesta. Y todas esas respuestas se encuentran en Primera de Juan, capítulo 5. 15 preguntas. Y todas esas respuestas se encuentran en Primera de Juan, capítulo 5, la cual leo en este momento. Dice la palabra del Señor: todo aquel que cree en Jesús es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios, repito, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Eso dice la Escritura. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio a sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho un mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte,
comete pecado de muerte no es hermano yo. No es posible para un hijo de Dios cometer pecado que le destruya y lo pierda para siempre. ¿Por qué? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Ven lo bueno que es leer los argumentos en su contexto? Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se ore. Este tipo de pecado te friega la vida entera. ¿Sí? Por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, ¿sí? Pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, escuche bien, no practica el pecado. Y dice aquí la palabra de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Eso dice la palabra. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Quiero que presten especial atención al versículo 21, donde dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Note de qué se trata el pasaje. De Cristo como centro y todo de tu vida. Y de repente, ¿cómo termina el texto? Guárdense de los ídolos. Y de momento dice: así sea. ¿Okay? La primera pregunta que quisiera contestar en esta noche, en esta mañana, es acerca de creer en Jesús. ¿Cuál es la evidencia, según el texto, del nuevo nacimiento? ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren la palabra de Dios. Me van a acompañar en estos textos. Dice la Escritura, estoy comenzando en el principio. ¿Cuál es la evidencia del nuevo nacimiento? Pueden usar esto también como un método para estudiar en su casa. Mientras leen un pasaje, usted le hace preguntas ¿a qué? Al texto. Según la misma palabra dice: todo aquel que cree en Jesús es nacido de Dios. ¿Cuál es la evidencia del nuevo nacimiento? La fe en Jesús. La fe en Jesús es algo sobrenatural. Usted puede estar convencido de la existencia de Dios y de Cristo, pero puede, aun estando convencido de su existencia, no poseer la fe que salva. Porque la fe que salva es un don de Dios y no depende de tu experiencia ni de lo que veas con tus ojos. El pueblo de Israel estuvo bajo la nube y caminó entre el mar, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque no creyeron. La fe es la sustancia de la operación del Espíritu en el corazón del hombre. Es un elemento sobrenatural. No es de todos la fe. Por lo tanto, el nuevo nacimiento es parte o evidencia de haber creído en Jesús, y creer en Jesús es evidencia de un nuevo nacimiento. ¿Están viendo eso? Este nacimiento tiene otras evidencias de quién usted es como hijo de Dios y cuál es su posición y responsabilidad. En el versículo 2 dice que el nuevo nacimiento se evidencia en
amor por Dios. Como sabemos, la palabra de Dios nos dice allí en Juan: en esto conocemos en que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. ¿Estamos viendo? Más al frente dice, en el versículo anterior dice: y todo aquel que ama al que engendró. Está hablando aquí de quién? De Dios. Y esto es importante saberlo, porque la fe es hija de Dios. Y solamente Dios la engendra en el corazón. La Biblia dice en Juan, capítulo 1, que los que reciben a Dios le reciben y son traídos a Él, no por fuerza humana, no por relación sanguínea, no por sangre, ni siquiera por la voluntad de hombre, sino que Dios engendra la fe en el corazón. Si tu vida es una vida de fe, es producto de la obra de Dios en el corazón. Si tu vida de práctica es una profesión contraria a lo que la Biblia dice, como decíamos esta mañana, regrese a la página 8. O sea, vaya a Cristo y pídale que le salve. Porque el creyente, una de las primeras cosas que recibe como don es que el don de la fe para ser lo que es un creyente, creer. Amén. Estamos viendo eso en la palabra de Dios. Este nacimiento también se evidencia por amor a la familia de Dios. Miren lo que dice el versículo 1. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Una de las manifestaciones del nuevo nacimiento y de la fe salvadora es que Dios comienza a provocar profundo amor por los salvados, por la familia de Dios. Eso es importante. No se puede decir que falta el afecto natural en la familia de Dios. Eso no puede suceder, porque eso es una característica de los últimos tiempos para los hombres que viven sin Cristo, que no tienen afecto natural. Lo que me lleva a la tercera pregunta o a la tercera afirmación. El amor entonces a estos hijos de Dios es también muestra del amor nuestro hacia quién? Hacia el Padre. Si usted no ama al Hijo, usted no ama al Padre. Porque el Hijo habita en el corazón de quién. Y si usted aborrece lo que está en el corazón del Padre, usted aborrece el corazón de quién. Si ustedes se aborrecen los unos a los otros, que han sido engendrados por Dios, ustedes no aman a Dios. Porque todo aquel que ama a Dios, ama al que ha sido engendrado por Él. Por lo tanto, el nuevo nacimiento tiene muchas evidencias. Si usted aborrece a su hermano, la Biblia a usted no le llama cristiano, le llama homicida. El título que la palabra de Dios da para alguien que tiene fobia o rebelión contra su hermano o lo aborrece en su corazón es homicida. Y la Biblia dice que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dios desarrolla hijos y les quita el hambre de homicidio y venganza de su corazón. Usted puede haber sido un homicida antes, pero aquel que está en Cristo, nueva criatura es. El Espíritu Santo comienza a impartirle a usted de su propia esencia, y Dios es amor.
Por lo tanto, Dios te enseña y te capacita para amar. Estamos hablando del texto, ¿no? 4. También en estos textos, versículos 2 y 3, se nos muestra que amamos tanto a Dios como a los hermanos, tanto a Dios como a los hermanos, cuando guardamos sus mandamientos. Si usted y yo no guardamos lo que Dios ordena, es una evidencia que no lo amamos ni a Él ni a sus hijos. O sea que el obedecer a Dios en el cumplimiento de los mandamientos es una manifestación del nuevo nacimiento, del creer, de amar a Dios y de amar a sus hijos. ¿No es lo que dice el texto? Me la estoy sacando de la manga production porque vine hoy como Hawái 5-0. ¿Cuántos no lo han pensado esta mañana? Hasta yo lo pensé. Miren, piensen esto. La manera en que guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón importa, porque determina la manera en que nos vamos a conducir con los hermanos. ¿Cómo quiere Dios que usted y yo guardemos su palabra? Le voy a dar 3 características. Con dedicación. Si a usted no le importa lo que Dios tiene que decir, usted no lo ama a él ni ama a su hermano. Pero si su palabra le interesa mucho, es demostración que usted lo ama a él y le ama a su hermano. Entonces usted tomará y será dedicado al estudio o a la disciplina de aprender a conocerlo, porque la vida eterna es conocerlo a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él envió. Por lo tanto, si usted ha sido despertado por el Espíritu Santo, algo de hambre y sed de justicia, Dios va a poner en su corazón. Si usted tiene dudas con eso de hambre y sed de justicia y no le llaman la atención las cosas de Dios, pregúntese. Si usted sabe que necesita esa hambre y no la tiene, pídasela. Porque el Espíritu produce. El Espíritu Santo produce hambre y sed de justicia. Si usted se queda estancado en esa, vuelva a la página 8. Vaya delante de Cristo a la cruz del Calvario, arrepiéntase, pídale perdón y crea en Él. Porque todo aquel que es nacido de Dios, ama a Dios, ama a quien le engendró y ama su palabra. ¿No es lo que está diciendo Juan ahí? De momento, la Escritura nos manda a amar a Dios con diligencia, amar a Dios con dedicación, amar a Dios con solicitud. En Romanos la Escritura enseña que uno de los deberes cristianos es ser solícito y constante. Dios quiere que tú y yo seamos constantes y solícitos, dedicados, que usemos bien la palabra de verdad, porque usted y yo somos llamados por Dios para serle testigos fieles, y no podremos serle testigos fieles si no le conocemos, si no aprendemos de Él, si no le amamos, si no amamos a los hermanos y si no amamos su palabra. ¿De qué va a hablar usted? ¿De lo caluroso, del calor que hace intenso? Hermano, recicla a Cristo, mira qué calor hace. Así que esto es simplemente una definición de una vida de fe. Eso es lo que está hablando él. Una vida de fe se manifiesta por el amor a Dios, a sus hijos y a su palabra. Es la vida de fe, es la práctica de la obediencia, de la fidelidad y la lealtad a aquel que llamaste un día Señor y Salvador. Lo que me lleva a la pregunta 5. La Biblia dice en el versículo 4 que todo lo que nace de Dios posee un destino glorioso. Escuche bien, usted nació de Dios, tiene la verdadera fe del Hijo de Dios, ama a los hijos de Dios y ama su palabra.
Usted tiene un destino glorioso. ¿Cuál es ese destino? El versículo 4 dice, vence. Tu destino es la victoria, la diadema de la victoria. Hyper Nike, eres más que vencedor. No importan los altos y bajos, las luchas, los forcejeos, Dios dice en la Escritura que ya tú eres vencedor. Posees la fe que salva, eres vencedor. Pero la fe que no salva tiene fruto. ¿Qué hay? Mencionamos amar a Dios, amar a los hermanos, amar su palabra. Y allí, en su palabra, abarca todo, porque ahí te dice hasta que ames a tus enemigos. Ah, qué bueno, solamente tengo que amar a mis hermanos, no a este desgraciado o a esta demonia. No, ahí te manda a amar a tus enemigos, al desgraciado. ¿Ves? Es como si el Señor nos estuviera acorralando aquí. Brother, no hay cláusula que yo no haya puesto de la cual tú te puedas escapar. Voy a hablar contigo llana y claramente para que no te quede ninguna de otra y entiendas lo que quiero decir. Eso es lo que está diciendo en su palabra. Pregunta número 6. ¿Cómo se evidencia esa victoria a la cual estamos destinados? ¿Cuál es la evidencia de la victoria? Según el texto. Eso está en el versículo 5. Y en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios ha vencido al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria se manifiesta por medio de la fe. En el momento que la tiene, es algo maravilloso. Puede glorificar a Dios por ello, porque es algo sobrenatural. No te lo reveló carne ni sangre. Te fue dado de arriba. Y si la tienes en la mano, la fe verdadera, puedes moverte en esa fe. Si has creído verdaderamente en Jesucristo y en su obra y en lo que Él logró en la cruz del Calvario por ti, significa que se te impartió el Espíritu Santo, se te dio dominio propio, se te dio amor del cielo por medio del Espíritu. Oye, y se te dio poder para vivir una vida diferente. Alabado sea el Señor por eso. Significa que ya no tenemos excusa. Ay, que soy tan débil. Tú sabes que yo soy humano. Somos humanos. Pero nosotros habita uno que no lo es. El Espíritu Santo de Dios. Que nos guiará con seguridad. Fíjense, a lo mejor nos guiará a toda verdad, y nos mostrará, y nos enseñará, y estará con nosotros, y habitará dentro de nosotros. Pero hermano, tengo lucha, sí. Es que el Espíritu no le gusta muchas cosas que hay en ti, y Él te las hará saber, y te dará poder para vencer, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. ¿Estamos viendo? Es que no puedo lograr esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro. Mentiras satánicas. Todas esas mentiras en un momento dado yo me las dije a mí mismo. Cada vez que nos gusta el pecado de algo, decimos que no podemos para seguir practicando el pecado. Pero leímos también en el texto que una de las características de aquel que ama a Dios, ama a los hermanos, ama la palabra, es que no practica el pecado. ¿A quién le vamos a creer? No podemos seguir excusando nuestros hábitos y nuestra vida. Ah, este hermano vino bien legalista. Eso es legalismo, ¿de verdad? ¿De verdad es legalismo? Vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu. No, hermano. ¿Qué es lo que te motiva? El amor a Dios. Todo aquel que es nacido de Dios ama a los hermanos, ama a Dios, ama su palabra. Tiene que ver con amor, no tiene que ver con legalismo. Tiene que ver cuánto es verdaderamente el amor de Dios que reposa sobre ti.
que yo no lo amo mucho. Pídele a Dios poderlo amar mucho. ¿Por qué no le pides a Dios que te enseñe a amarlo como Él te ama? ¿Cuál fue la petición de Jesús al Padre? Que nos amásemos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Es bíblica esa petición? ¿No sería imitar a Jesús? Pues vaya donde Dios, Espíritu Santo, siento una profunda aversión en mi espíritu a cierta persona. Nada más verla me causa náusea. Se me revuelca el estómago cada vez que lo veo. Se me paran los pelos desde aquí, desde la S1 hasta la S5 y desde la S1 hacia arriba. Y no es el Espíritu Santo. Señor, lléname de amor por esta persona. Y yo sé que tú puedes hacerlo, Dios, porque tú me amaste a mí cuando yo no te quería. Tú lo hiciste, Señor. Oh, Padre Santo. Pregunta 6. Era cómo se evidencia esta victoria por la fe. La fe confiada, la fe obediente, la fe fiel. Eso es lo que significa fiel. 7. Es una fe en el vacío. ¿Es una fe en nuestra capacidad de creer? ¿O es una fe con sustancia? La Biblia dice que la victoria que ha vencido el mundo es la fe ¿en quién? En Jesús. Así que tiene fundamento. Alguien sobre la cual puede reposar esa fe. Jesucristo. La obediencia 8. Fiel y confiada en Jesús. La obediencia fiel y confiada en Jesús manifiesta la victoria que muestra que no tan solo somos de este mundo, sino que estamos por encima del mundo en grado superlativo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y estamos, según la Escritura, al haber creído, sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Acuérdese de tu ciudadanía, de quién eres en Cristo hoy, por la fe. Número 6. Digo, número 8. ¿Verdad? No, estamos en 8b. Esto tiene subdivisión y todo. Evidencia el Espíritu que mora en nosotros, que estamos en la fe. Dice la Escritura, en el versículo, dice allí, se me fue, en el versículo 5 dice, este es Jesucristo, versículo 6, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? El Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu también testifica de Cristo como hijo de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en usted, ¿qué provoca el Espíritu de Dios en usted? Si Él da testimonio de Cristo y el Espíritu de Dios está en usted, ¿qué va a provocar en usted? Va a provocar que usted también dé testimonio de ¿quién? Del Hijo. Si el Espíritu testifica de Cristo y de la verdad, todo aquel que está lleno del Espíritu de Cristo también testificará de Cristo y de la verdad. Eso es otra evidencia de la verdadera fe. Así que la verdadera fe ama a Dios, ama su palabra, ama a los hermanos y testifica de Cristo. Es impulsado a hacerlo, no puede dejar de hacerlo. No se deja comer por el miedo, porque en él no habita espíritu de temor, porque el temor lleva en sí muchas cosas, sino un espíritu de osadía. Oye, los discípulos tenían miedo en un momento dado, sí,
Pero el Espíritu te impulsa a ir por encima de los temores. Eso es evidencia de que Él está en ti, porque Él es sobrenatural. O sea, Él va por encima de toda circunstancia. Sobrenatural. Todo lo que a ti te causa miedo por lo general en este mundo. Y el Espíritu de Dios no es de este mundo. Por lo tanto, Él te está ubicando a ti cuando se te mete adentro por encima de todo lo natural. Y tú comienzas a ser un ser sobrenatural. Porque el Espíritu de Dios habita en ti. Y el Espíritu que mora en ti es diferente al Espíritu de este siglo. Y se puede decir de ti como Daniel: en él habita el Espíritu de los dioses santos, porque ellos eran politeístas y le llamaban dioses. Pero Daniel no era politeísta. Él creía en el único Dios verdadero. Acuérdese quién habita en usted y el poder que le capacita. Por eso dije tu posición y tu responsabilidad para con Dios. 9. El Espíritu testifica de Cristo como Hijo de Dios, y su testimonio siempre será cierto, porque el Espíritu es la verdad. Él hablará la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Amén. 10. El Padre también da testimonio de su Hijo. Y el testimonio del Padre es superior al testimonio de todos los hombres juntos. Porque no hay nadie que esté por encima de El Aión, el Altísimo. Significa que la palabra del Padre, el testimonio del Padre tiene peso. ¿En dónde dice eso? Lo dice en el pasaje. Lo leímos allí en las Escrituras. Vaya conmigo al versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios da testimonio del Hijo. Dice más arriba, en el 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Lo está diciendo claramente. El testimonio que más peso tiene, ¿quién es? El de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Ya lo contestaremos ya mismo. ¿Qué significa de todo esto? Si el Espíritu testifica de Cristo, el Padre testifica de Cristo, Dios testifica de Cristo, y lo que hemos experimentado a Cristo y a Dios por el Espíritu Santo en nuestros corazones, testificamos de Cristo. ¿Qué significa todo eso para nosotros? Significa que creer es estar de acuerdo con el Padre, es estar de acuerdo con el Hijo y estar de acuerdo con el Espíritu Santo. No creer es un acto de rebelión. La incredulidad es un pecado para el cual no hay remedio ni salvación. Porque solamente el que cree es salvo. Pero el que no tiene al Hijo, Dios declara, no verá la vida. Te lo voy a poner de esta manera. Se oye cruel, pero es la verdad. Una persona ha vivido de espaldas a Dios toda su vida. No le interesan los caminos de Dios. Ha ofendido a Dios. Coge una pistola y se pega un tiro. Viene una persona y le dice, él está con Dios en el cielo, a la diestra de Dios, en la funeraria. Esa persona está dando testimonio de la verdad. Esa persona creyó en el Hijo, puso en Dios su confianza, toda la vida le dio la espalda a Dios, y finalmente su último acto de rebelión fue que y creía que podía huir de la presencia de Dios con un acto tan básico, porque no hay manera. Dice el salmista,
¿a dónde me iré de tu espíritu? Si en el Seol hiciere mi ¿qué? Mi estrado, allí esa persona se va a encontrar con Dios en los infiernos, pero no va a encontrar la misericordia de Dios allí. Va a encontrar la justicia divina. Dios es justo. Pero si esa persona, en su estado de dificultad y de dolor, clama a Dios: Señor, sálvame, esa persona ha hecho la mejor oración. Le digo esto porque por ahí hay un predicador diciendo que te puedes suicidar, que como quiera vas para el cielo. John MacArthur. Buen escritor, no lo niego. Pero en ese momento que dijo eso, a lo mejor fue una mezcla de Valium con Xanax y café. Se turbó en su espíritu. Porque la palabra enseña acerca de aquellos que destruyen lo que no les pertenece. El problema es que el ser humano cree que se pertenece y que puede hacer lo que quiera con su cuerpo, y un día nos va a tener que dar cuenta. Escuchen, de todo lo que hagamos en este mundo daremos cuenta. De todo lo que hable nuestra boca, de todo lo que hagan nuestros hechos. Lo mejor que podemos hacer, ustedes que son nuevos, es estar completos en Jesucristo. Tenemos alguna cosa que nos debilita y que no nos permite seguirle bien, podemos pedirle a Él. Podemos pedirle que nos ayude, que nos dé fuerza. A los viejos, no se recuesten porque llevan tiempo en el Señor. Esto no se trata de experiencia o de millas corridas. Esto se trata de creer, de confiar, de depender y de lealtad. Un nuevo puede vivir una vida de fe plena, y uno que lleva mucho tiempo conociendo las cosas de Dios puede no disfrutarla mucho porque todavía no se está relacionando no con las cosas sino con el Dios verdadero. No es conocer las cosas de Dios, es conocer al único Dios verdadero, lo que hará la diferencia. El único y sabio Dios. Amén. Lo que nos lleva a la pregunta, estamos acabando, hermano. La pregunta número 11 la contestamos. Creer en Jesús, estar de acuerdo con el Padre y con el Espíritu, y es afirmarse la verdad. Afirmación 12: no creer en Jesús es blasfemia. No creer en Jesús es blasfemia contra la majestad divina. La pregunta que nos hacemos: pero no todas las religiones llevan a Dios. No. La religión es un intento de humano de alcanzar a Dios a tu manera. Las religiones humanas tratan de buscar a Dios a su manera. Pero entonces está la religión del cielo, cuando Dios dice: no, si ustedes llegan a mí, va a ser a mi manera. Porque ustedes no tienen la capacidad de ascender a donde yo estoy. Pero la Biblia dice que Él un día descendió y se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La verdadera religión es a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Por eso es que hay tanta confusión y tantas denominaciones, porque la gente quiere llegar a Dios a mi manera. Doesn't work like that. Doesn't work. No trabaja, no funciona. Nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Por lo tanto, no creer en Jesús. La gente no va por ahí por la vida y no sabe que cuando rechazan a Jesús están rechazando y están haciendo lo más horrible. Cuando se burlan de Jesús, están blasfemando. Esto es bien triste y lamentable. No creer en Jesús es blasfemia contra la majestad de las alturas, porque Dios ha dado testimonio de su Hijo. Es poner en tela de juicio
negocio el amor y la veracidad de Dios. Es confiar en la difamación satánica. Es difamar el carácter santo del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es hacer de la verdad una mentira. Es muerte eterna, destrucción perpetua, y es acostarte y amar la muerte. Acostarte con la muerte y amarla. Vamos a Proverbios, capítulo 8. Vamos en la recta final. Voy a leerlo. Proverbios capítulo 8. Versículo 32 al 36. Allí se nos habla de la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría de Dios? ¿Ah? Jesús. Reciba esto. No menosprecie esto. Yo sé que hace calor y usted quiere salir corriendo por el calor, pero yo les recomiendo que no menosprecie esta palabra. Sí, lo sé. Están aquí aprisionados. Dios quiere que le escuchen. No menosprecie esta palabra porque tiene ganas de irse por el calor. Porque entonces el calor será su Dios y no el Dios de los cielos. Nunca ponga ni sus propias necesidades, ni comida, ni hambre, ni hijo, ni esposa, ni madre, por encima del Señor. Por lo que dice el versículo 21 de Juan. Ahí es que vamos a llegar. Ahorita lo leen. Pero mire lo que dice el capítulo 8, del 32 al 36. Ahora pues, hijos, oídme. Dios quiere que usted le escuche. Bienaventurados los que guardan mis caminos. ¿Por qué Dios quiere que usted guarde su palabra? Porque quiere que usted sea dichoso, feliz. Si usted no asume su palabra, ni cree al que le envió, ni a su hijo, usted se está apartando de la bienaventuranza para siempre. Porque solamente son bienaventurados los que guardan sus caminos. Eso es lo que dice el texto ahí. En el 33, atended el consejo y sed sabios y no lo menosprecie. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El que me halle, versículo 36 y último de este texto, mas el que peca contra mí. O sea, el que vive de espaldas a mí, a Dios y a su Cristo, de la sabiduría de Dios, el que peca contra mí, defrauda su alma. O sea, usted se está volviendo en el obstáculo para su propia alma. Usted se está engañando a sí mismo. No se engañe. Como dice la anuncio, use cloro. No se engañe. Establezcase en la verdad. Dice allí, todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Cuál es tu amor? Te lo voy a poner así. Tal vez tuviste un familiar que no te dio testimonio de la verdad, pero está arrepentido y quiere servir a Dios. ¿Qué? ¿Solamente tú tienes derecho a arrepentirte y hacer lo bueno y los otros no? Porque nosotros somos así. Cuando se trata de nosotros, excusamos nuestros pecados y queremos que la gente nos trate bien. Pero cuando alguien no las hizo a nosotros, ese se va a ir y se va a podrir. ¿Y si se arrepiente? No, porque tú no sabes lo que Él me hizo. O sea, lo que tú le hiciste a Cristo, Él te perdonó. Pero lo que tú le hiciste a ese otro, o lo que el otro te hizo, tú no lo perdonas. ¿Cuál es la característica de uno que ha nacido de nuevo? Que ama a los que engendró Dios. Puede ser tu peor enemigo. Puede ser el Pablo que llevó a tu familia a la prisión, que descuartizó a tus hijos. Pero si Dios lo salva, en ese momento se convierte en tu hermano. Y una de las características
del verdadero nacimiento es que el que ama a Dios ama también a que Él engendró. ¿No te has puesto a pensar en eso? Mientras muchos de nosotros tal vez pidamos juicio por aquellos que están haciendo mal en la humanidad, las personas de la iglesia sufriente están clamando por sus asesinos para que estos lleguen a ser salvos. Las cartas que a mí me llegan de la voz de los mártires nunca es por condenación de los que los matan. Es por fuerza para dar testimonio de la verdad y para que estos que los matan puedan abrazar la fe del Hijo del Dios viviente. Eso es un corazón que ha visto a Dios, que ha nacido del corazón de Dios. Se parece a Jesús, que cuando éramos sus enemigos descendió para salvar a los que le aborrecían. Que cuando éramos pecadores dio su vida por nosotros. Ese es el evangelio. Oye, amado hermano, por eso es que esto es una píldora que no hay manera de lograrla. Hay que tragársela como viene. Y viene con fuerza, porque toca todo lo que somos como seres humanos y acaba con nuestro orgullo y lo lleva hasta el pueblo. Wow. Para terminar, hermanos, ¿cuál es el testimonio de Dios? Que Él nos da vida eterna. Que esta vida se encuentre en Jesús. El testimonio de Dios es que Él nos da vida eterna. Versículo 11. Y que esta vida eterna se encuentre en Jesús. Y en el versículo 12, ¿cuáles son las implicaciones de rechazar y no creer en Jesús? Esa es pregunta número 14. Vamos acabando, son 15 preguntas. La vida eterna no estará contigo. ¿No lo dice el versículo 12? Vaya a primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Esto es lo que no le gusta a la gente. Ah, no, Dios es injusto. No, papá. Lo que somos injustos somos nosotros, que nos pasamos haciéndonos daño los unos a los otros. Y a veces nos preguntamos por qué el mundo como está. Por culpa de nosotros. El mundo está como está por culpa del ser humano. La tierra estaría bien sin el ser humano. El ser humano, aún en la iglesia, muchas veces es muy dañino y tiene que arrepentirse de sus pecados y volverse al Señor. Tiene que decirle al Señor, decirle, Señor, enséñame a hacer como tú quieras, porque mira que yo he hecho daño en este planeta. Y después nos sentamos en la silla del Almighty God a buscar a nuestro prójimo. Todos hemos caído, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios, porque el que cree en el Hijo tiene vida. Y dice allí, en el versículo 12, el que tiene el Hijo tiene, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Fíjense que no hay nada más que añadir. Eso es lo que dice ahí. No hay vida, solo hay muerte. Permanece en muerte. Si tú no vienes a Jesucristo hoy, la Biblia declara que tú estás muerto. Escúchalo, tal vez estás aquí, llevas a la iglesia, huele 1000 años, muchos cientos mil, chorrocientos años. Pero si tú no has creído ni tienes la fe verdadera que salva, que es solo en Jesús para vida eterna, y esta fe con su espíritu no te motivan a seguir a Jesucristo, a identificarte con Jesucristo y a andar en su obra, no te engañes. La religión, dice la Escritura, del tal es vana. La Biblia declara que estás muerto, aunque te pongas nombre de vivo. El otro día alguien se molestó porque yo fui y le dije, tú sabes algo, tú tienes nombre de que vivo, pero estás muerto. Ah, tú estás diciendo que yo soy de la iglesia y que la iglesia está muerta. Jesucristo dijo en Apocalipsis a una iglesia que estaba muerta. Fue Jesucristo el que lo dijo. ¿Por qué se lo dijo? Porque no estaban dando evidencia de qué, de creer en Jesús, de amar al hermano, de amar a Dios, del Espíritu Santo,
de andar en las obras que Cristo anduvo para que anduviésemos en ellas. O sea que las obras no te salvan, pero son evidencia de que el Espíritu está haciendo algo en ti. La vida da fruto, pero un árbol seco no da fruto. Si tú estás en la presencia de Dios, tu destino es reverdecer, crear ramas, sacar flores y dar fruto. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermano, pero yo no estoy dando fruto. Ve a la página 8, arrepiéntete, ve a la cruz del Calvario donde Jesús, Señor, perdóname, límpiame. Llevo años perdiendo el tiempo, pero no tengo una relación real con Jesucristo. Yo necesito esa relación contigo. Yo no quiero tan solo saber de tus cosas. Yo quiero conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien enviaste. Yo quiero que tu vida se manifieste en mi vida, que tu espíritu se manifieste en mi espíritu, que tu andar se manifieste en mi andar, que mi boca hable solo tu palabra, que mis ojos miren solo tu verdad, que mi mano sea para bendecir, que mi pie me lleve a donde tu espíritu envíe. Oh, cuán buenos son los pies de los que llevan el evangelio de Dios. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Termino con la última pregunta, la número 15. ¿Y cómo es la última? Es la más larga. ¿Trajeron confortes? ¿Trajeron cabañas para quedarse? Nada. Quiero que mire su reloj. Ah, hermano, te tardaste, me alegro por ti. Porque este es el día del Señor, no el día tuyo. Fue para Él. Los discípulos los celebraban para Él. Los esclavos iban por la mañana y como eran esclavos, no se mandaban a sí mismos, tenían que ir a trabajar los domingos, ¿sabes? Y después que salían de trabajar, volvían al culto. Y el culto era todo el día. Porque era el día en que la iglesia de Dios se reunía para adorar al Dios de los cielos y meditar en los caminos del recto y del justo y estar a los pies de la sabiduría y escuchar el consejo. Oh, el que lo amare será bienaventurado, dice la palabra del Señor. Oh, que tu alma tenga hambre y sed de justicia. La última pregunta, amado hermano. La 14 no la terminé, pero te la voy a definir corta. No hay vida, no hay perdón, no hay libertad, condenación, hay ira, solamente hay maldición. Nunca conocerás la paz. No hay esperanza, no hay propósito, ni significado, ni permanencia para todo aquel que no crea en Jesucristo. Eso es lo que significa no tener a Jesucristo. Nunca tendrás esperanza. La condenación está sobre ti. La maldición te sigue. La ira de Dios está a punto de arremeter contra ti. Necesitas correr a la cruz del Calvario, porque todo aquel que cree, que le mira y cree en Él será salvo. Finalmente, 15, ahora sí. ¿Qué debe saber el creyente en Jesús? ¿En qué debe estar afirmado? Estas contestaciones se encuentran desde los versículos 13 en adelante, en ese capítulo. El creyente debe saber, acuérdense, estamos en Juan 5, primeramente, que es hijo de Dios. Estas cosas habéis escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Debes saber y conocer quién hizo posible su salvación. Dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Debes saber que tienen vida eterna en Jesús. Versículo 14. Debes poseer confianza por causa de Jesús. O sea, se le concede pedir. Mire lo que dice allí. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El creyente debe saber que delante de Dios le ha sido dado el derecho de pedir. Dios te dice, pídeme y yo te daré. Clama a mí y yo te responderé. Tú irás a mí como Dios y tú serás mi hijo y estarás conmigo en mi trono. Esas son promesas de Dios. El creyente sabe dónde está posicionado. Está en Cristo, elegido en el amado, en el amado, en el amado. Así que debes poder pedir siempre conforme a su voluntad.
o sea, conforme a la voluntad y la naturaleza de Dios. También se le da capacidad para interceder. Por eso allí dice el versículo: y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viene a cometer a su pecado, a su hermano, cometer el pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Dios te ha puesto para interceder por tu hermano. No para coger contra tu hermano una piedra y romperle el cocote porque hizo esto. Eso es lo que dice el texto. Tú vas a interceder por tu hermano. Te hizo un pidón. No pidión, se dice pidón correctamente. Pidón. Los puertorriqueños decimos muchas cosas extrañas. Pidión. Ajamar. Derramar. ¿Ves? Íbamos, estábamos, íbamos. Pidión, no. Pidón. ¿Ves? Acuérdese, Dios nos hizo pidones. Dios nos hizo pidones y también intercesores. Puedes pedir y puedes interceder. Oye, digo los puertorriqueños porque usted sabe y yo que lo hemos dicho. No se haga, no se haga. El que más o el que menos algo se le sale. ¿Verdad que sí? Debemos saber nuestra procedencia. Hemos nacido de Dios. Debemos saber lo que provoca el ser nacido de Dios. Somos participantes de la naturaleza divina. Si esto es así, si somos participantes, por eso es que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado ni la injusticia. Debemos saber quién es nuestro guardador y quién nos guarda y de quién nos guarda. ¿Quién es nuestro guardador? Dice ahí en la escritura: el que fue engendrado por Dios nos guarda y el maligno no le toca. ¿Quién está hablando ahí? Y de momento dice que ¿quién no nos toca? El maligno. Debemos saber eso. También bien debemos saber, dice, y sabemos que nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Usted debe saber a quién le pertenece, de qué partido usted es, y debe actuar conforme a las convicciones de dónde pertenece. Debemos saber quién está al mando del cosmos de este mundo y no practicar sus cosas, y quién está al mando del poder de Dios. Debemos saber sobre quién es Jesús. Mire lo que dice la escritura en el versículo 20. Vamos ahí. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Debemos saber sobre Jesús. ¿Quién vino? ¿Por qué vino? ¿Para qué vino? Testimonio de qué dio. Muerte, vida, resurrección de Jesús. El evangelio de la gracia de Dios. Debemos saber que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. También debemos saber que debido a esto somos capacitados para conocer, experimentar y vivir en el Espíritu y en el poder de su palabra. Eres destinado y capacitado por el Espíritu para experimentar a Dios, para vivir en Dios, para moverte en la esencia de su poder. Él te llamó y te destinó para eso, si eres de Dios. Si has conocido a Dios, si tienes la fe que Dios da. Oye, finalmente, ya no andas en tinieblas. Ese capítulo de Juan comienza diciendo una afirmación bien terrible. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no amamos al hermano, somos unos mentirosos y no practicamos la verdad. Pero si Dios es luz y no hay tinieblas en él, esa evidencia tiene que manifestarse en un momento dado en tu cuerpo. Y no necesariamente tienes que esperar llegar al cielo. ¿Comienza dónde? Comienza en la tierra. El mandato apostólico a la iglesia fue andar como hijos de luz a ellos. ¿Dónde? En la tierra. Si haces esto, mira.
pero no para mí. Ve a la página 8. O sea, arrepiéntete. Pídele perdón al Señor. Dile que te dé amor por Él. Lo más triste del mundo será que un día estemos en el cielo y tú digas, ¿dónde está el hermano o el hermano tal? Es que él solamente venía aquí para novelear, para hablar, para chismear, para hacerse escuchar palos, o porque no tenía amigos, así que venía aquí para pasarla bien, pero nunca en su corazón estuvo en Jesucristo. Esa persona perdió el tiempo durante lo que sea que haya estado en la iglesia. Si tú te congregas con los santos y no has experimentado a Cristo y te mueres sin Cristo habiendo estado a las puertas del cielo, es lo más terrible que te puede pasar, porque viviste tu vida a las puertas del cielo entre los santos gloriosos, pero nunca entraste por la puerta que es Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La evidencia de Jesucristo te cambiará. Ahora sí, hermano, termino con la pregunta número 16. Yo pensaba que eran 15. La pregunta número 16 es la conclusión. Se encuentra en el versículo 21. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué Dios está diciendo? Luego de haber explicado todo lo que significa la fe y lo que implica amar realmente a Dios y a su Cristo y amar al pueblo de Dios y su palabra, Dios nos dice, conociendo esto, tienes una sola cosa que seguir: deshazte hoy de los ídolos. Hoy, entre tanto que se dice hoy ven delante del Señor y entrégale todos tus hijos delante de Jehová, todos tus ídolos delante de Jehová de ejércitos, sean cuales sean, porque escrito está, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. ¿Y cómo termina? Amén. ¿Ven ese capítulo? Está lleno de amor. Pero está lleno de responsabilidad. Está lleno de principios y de doctrinas. Hoy entregaré todos tus ídolos a Dios. Tal vez tu ídolo es tu rencor contra alguien. No, ese yo nunca lo voy a perdonar. Un ídolo. Tal vez tu ídolo es la televisión. Mano, yo no puedo ir a la iglesia porque me gusta esta novela y no me la quiero perder. Un ídolo. Tal vez tu ídolo es tu propio cuerpo. No, mano, yo no me voy a reunir con los santos porque me duelen hasta las cejas. Pero doliéndote las cejas vas a trabajar. No, hermano, yo no puedo estar en la iglesia 2 horas, 5 horas yendo a una predicación, pero sí puedes estar 2 horas, 5 horas sentado en un sofá viendo televisión, llenando tu mente de idolatría, de pecado, de fornicación, de adulterio y de todo lo que el príncipe de este mundo te vende. ¡Wow! Recíbelo si puedes, alábalo, que Él vive, alábalo que Él vive. ¿Tú me estás entendiendo? Ahora digo yo, sonría, que Cristo le ama. Vamos a orar. Este pastor. Carly, ¿tú no me habías visto así? Tú me habías visto. Yo les amo mucho y los quiero ver a toditos conmigo en el cielo. A toditos, que no falte uno. Ni una pezuña como Moisés, ni una pezuña no saldrá de aquí. Oye, amigo, que tú puedas tener una relación con el Dios vivo, que sea legendaria. Que digan de ti, conmigo caminó tal y tal persona. Venid bendito de mi Padre al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ven y entren al gozo de su Señor. ¡Aleluya! Alabemos al Señor. Padre Santo, te doy gracias. Te doy alabanzas a ti, porque tú eres Dios santo y bueno. Oh, santo, 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 nuestra esperanza solamente en Jesucristo, en su obra redentora, pero esa obra tiene frutos y esos frutos se manifestarán, porque esta es la fe que ha vencido al mundo, la fe en el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor, por lo que tú haces y por lo que tú harás y por la operación que harás en cada santo que aquí se reúne en este día. Yo te pido, Espíritu Santo, que el fuego de tu presencia golpee fuerte el corazón
corazón de piedra y lo haga un corazón de carne, para que nos convirtamos en aquellos que se humillan delante de Dios y tiemblan a su palabra, que dice la Escritura que habitarán junto a ti sea la gloria. Concede, te ruego, la petición de mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me